incluyen los convertidores, ¿no? Y dentro de los convertidores se encuentran los rectificadores en primer lugar, los no controlados y los controlados, que es lo que vamos a desarrollar inicialmente, y su efecto sobre la red eléctrica relacionados con el factor de potencia. En ese capítulo, algunos aspectos sobre mejoras en el factor de potencia serán presentados, así como aplicaciones. Luego tenemos los controladores AC, que son un tipo de convertidor. Básicamente hacen la operación de regulación de tensión en AC, y se desarrollan ahí los controladores básicos, ¿no? Una derivación de estos son los cicloconvertidores, y se desarrollan algunas aplicaciones. Luego están los convertidores de DC, y finalmente los convertidores de CAC o inversores. En cuanto al horario del curso, los días martes se realizan las prácticas dirigidas o calificadas en el horario de 3 a 5. Los días miércoles, como hoy día, se desarrolla el laboratorio. Es básicamente el laboratorio de simulación de las 6 hasta las 8 de la noche, y finalmente los jueves se desarrolla la teoría en el horario de 3 a 6. El sistema de evaluación es el sistema tipo F, ¿no? La bibliografía, el libro básico que se utiliza es el libro de Power Electronics o Electrónica de Potencia de Mohamed Rashid. La última edición, si no me equivoco, es la 4ª, pero se utilizan las anteriores porque en la más reciente edición del libro, varios temas de repente básicos se han eliminado para que en el libro se coloquen nuevos temas. Entonces, lo que normalmente uno veía desarrollado con una relativa profundidad está ahora recortado. Entonces, es bueno recurrir, lógicamente hay que recurrir a las ediciones anteriores, como la primera o la segunda, porque ahí es donde uno va a encontrar entonces el detalle que ya no está apareciendo en la última edición. Me refiero a los detalles de aspectos básicos. En la parte de laboratorios, en realidad el laboratorio es de simulación por el problema de la pandemia, pero el curso tiene en realidad el laboratorio donde se hacen una serie de experiencias, experimentos sobre circuitos electrónicos básicos, ¿no? Estos circuitos electrónicos se construyen en base a esquemas ya previamente determinados, y se realizan mediciones en el laboratorio. Eso es en el sistema presencial. Pero como eso está suspendido, entonces se está haciendo a través de simulación, y por lo tanto hay un software que se está utilizando que es el software Multisync, ¿no? El cual vamos a ver entonces con cierto detalle. Bien, aquí está el sílabus del curso, ¿no? Que ustedes pueden revisar, y luego aquí información del curso está colocado. Entonces voy a compartir con ustedes la información básica del curso. Está entonces básicamente es un curso de 8º ciclo, es obligatorio y tiene como prerequisitos circuitos eléctricos 2 y circuitos electrónicos 1. El tipo de evaluación es tipo F, ¿no? Ese tipo de evaluación F tiene 3 elementos para el cálculo de la nota en promedio. El primer elemento es el promedio de prácticas y laboratorios. Se toman 4 prácticas a lo largo del ciclo y se elimina una. Y de laboratorios se realizan 5 laboratorios y se elimina uno. Se saca el promedio de 3 prácticas, se saca el promedio de 4 laboratorios, y luego se promedian esas 2 notas, ¿no? Entonces ahí sale la primera nota. La segunda es del examen parcial,
y la tercera es el examen final, pero el examen final tiene peso 2. Por lo tanto, cuando se saca el promedio final, el promedio de prácticas y laboratorio entra con peso 1, el examen parcial con peso 1, el examen final con peso 2, y el total se divide entre 4, ¿no? Y así es como se saca el promedio final. Aquí yo he colocado una tabla que es la que aparece en ORCE. Como ven ustedes, la nota final se obtiene del promedio de PP, o sea, prácticas y laboratorios, luego está el examen parcial y el examen final que tiene peso 2. ¿No? Y esas notas se dividen entre 4, porque son 4 cosas, ¿no? Se divide entre 4 y se saca el promedio final. Ahora, el promedio, el PP, es en realidad el promedio de 3 prácticas. Bueno, aquí aparecen 4, N1, N2, N3, N4, pero se quita la menor nota, ¿no? De las 4 se retira esa y en realidad se saca el promedio de 3 prácticas. Y luego este N5, N6, N7, N8 y N9 en realidad son los laboratorios, ¿no? Debe ser el laboratorio 1, 2, 3, 4 y 5, de los cuales se elimina uno. Entonces, en realidad, se promedian 4 laboratorios. Y luego, el promedio de prácticas y el promedio de laboratorios, entre ellos, se saca el promedio, ¿no? Por eso aquí hay una división entre 2. Las prácticas tienen una división entre 3, los laboratorios tienen una división entre 4, y finalmente el paquete de práctica, luego la nota promedio de prácticas y la nota promedio de laboratorio se divide entre 2 para sacar el promedio que se denomina PP, ¿no? Ese promedio de prácticas en realidad y laboratorios. Entonces, el final es peso 1 para ese promedio, luego el examen parcial, peso 1 y el examen final peso 2, ¿no? Y todo eso se divide entre 4. Entonces ahora lo importante es que ustedes se den cuenta lo importante que es el peso del examen final, así como el peso de los laboratorios, ¿no? Entonces, lógicamente ustedes tienen que darle mayor importancia y lograr la mayor nota ahí. Si ustedes no tienen cuidado del examen final, no tienen cuidado de los laboratorios, entonces lógicamente pues eso va a afectar, ¿no? Bien, luego está aquí el desarrollo, es un resumen, perdón, un contenido didáctico o temático, ¿no? De lo que se va a ver durante las semanas en que se va a desarrollar el curso, ¿no? En la primera semana están definiciones básicas, ¿no? Semiconductores de potencia, diodos, tiristores. En la segunda están todo lo relacionado a los rectificadores, tipos de carga, son rectificadores no controlados, los tipos, el comportamiento del rectificador con diferentes tipos de carga, y luego están tanto los rectificadores monofásicos como los trifásicos, ¿no? Los trifásicos se ven aquí en la tercera semana, conexión estrella, bueno, los diferentes filtros que se pueden colocar tanto en la entrada como en la salida. La cuarta semana ya se aborda el tema de básicamente rectificadores controlados basados en tiristores, ¿no? Aspectos básicos, activación, desactivación, operación en serie paralelo y circuitos de disparo. Hasta ese punto viene entonces la primera práctica calificada. Luego, en la quinta semana, ya se profundiza en la parte de rectificación controlada con los circuitos de control por fase, tanto semicontrolados como los totalmente controlados monofásicos. La sexta, exactamente lo mismo, pero en el caso de los trifásicos, ¿no? Semicontrolados y total controlados. En la séptima, ahí se introducen algunos conceptos de mejora de factor de potencia y de diseño. Hasta ahí, entonces, hasta la séptima semana es material para la
segunda práctica, y en la siguiente semana es el examen parcial, ¿no? El examen parcial cubre lógicamente todos los puntos de la primera y la segunda práctica. Luego tenemos la novena semana, ahí empezamos los controladores de voltaje AC, ¿no? Aspectos básicos, tipos de control, tanto para monofásicos, luego están para los trifásicos, tanto como onda completa, media onda, conexión estrella y conexión en delta y algunas aplicaciones. La semana 11, ciclocompartidores, controladores voltaje AC mezclado con técnicas de modulación de ancho de pulso y algunas aplicaciones. Semana 12, ahí empezamos otro tipo de compartidor, que son los pulsadores DC y luego todos los convertidores tipo DC-DC, ¿no? Reductores, elevadores, reductor elevador. Y hasta ese punto, entonces, sería la tercera práctica, ¿no? Lo que corresponde entonces a controladores AC hasta convertidores DC-DC, es material de la tercera. Semana 13 están los reductores, elevadores, Cook, es un tipo de controlador de CDC. Luego la semana 14 están inversores básicos, fuente de tensión, monofásicos, técnicas de control de tensión, modulación de ancho de pulso. Semana 15, ahí es donde se desarrollan modulación de ancho de pulso y algunas cosas básicas sobre inversores de corriente. Un segundito. Ok, listo. Entonces, bueno, entonces en la semana 14, lo que se ha desarrollado de la segunda parte de convertidores de CDC y de inversores, básicamente fuente de tensión, fuente de corriente, una cosa muy básica se va a ver y se va a introducir un nuevo punto que tiene que ver con pulsadores resonantes, aspectos básicos, ¿no? Y hasta ahí es la cuarta práctica. La semana 16 es el examen final con todo lo que se ha desarrollado después del parcial, ¿no? Y esa sería entonces lo que formalmente corresponde a la última evaluación para el curso, ¿no? Luego hay, lógicamente, un examen sustitutorio que irá a reemplazar o la nota del final o la nota del parcial, dependiendo del promedio de prácticas y laboratorios, ¿no? Bien, los laboratorios que se van a realizar también cubren de alguna forma en gran medida los puntos que se van a desarrollar. Entonces es una simulación de rectificadores no controlados, otra de rectificadores controlados, una tercera simulación de controladores AC, un cuarto laboratorio de simulación de convertidores de CDC y un quinto laboratorio de inversores PWM. De la evaluación ya he comentado. En cuanto a la bibliografía, dije que el libro que se utiliza es básicamente el libro de Rashid, de Electrónica de Potencia, ¿no? La cuarta edición. Y como dije, en esta cuarta edición, donde se han incorporado temas nuevos, básicamente en aplicaciones, ¿no? El libro es bastante extenso y no se puede desarrollar su totalidad en un ciclo. Entonces, lo que se ha hecho es desarrollar los aspectos básicos y presentar algunas aplicaciones. Si ustedes ven el libro van a encontrar que hay mucho más aplicaciones, pero que con la teoría que se desarrolla, lógicamente ustedes están en capacidad de
revisar y entender esos temas que están mucho más desarrollados o ampliamente desarrollados, ¿no? Entonces sería para un segundo curso o algún curso orientado directamente a drivers o a energías renovables o a otros temas relacionados con aplicaciones de electrónica de potencia. Ah, ya. La asistencia yo la voy a tomar. Yo voy a abrir la asistencia y voy a pasar lista a cada uno de ustedes. Si hay alguna situación en donde yo no pueda hacerlas, lógicamente que yo les voy a avisar para que ustedes hagan su marcado de asistencia sin que yo llame, ¿no? Pero en la mayor parte yo voy a pasar asistencia, ¿ok? Y en los casos en que por alguna razón yo no pueda hacerlo, les voy a avisar para que ustedes marquen su asistencia de manera personal. Bien, adicionalmente a la bibliografía, hay revistas que son utilizadas para investigación, ahí es donde uno ve lo que se está desarrollando, ¿no? Son básicamente la Transaction de la I3C, de Power Electronics, la de Industrial Electronics, y claro, la de Electron Devices y Circuits and Systems son complementarias, ¿no? Pero la que tiene que ver con el tema directamente es la primera, ¿no? La de Industrial Electronics es más amplia, ya sabemos que electrónica industrial abarca la electrónica de potencia, ¿no? Y hay una más que es Industrial Application, ¿no? Hay una más que también tiene esta Industrial Application que tiene también desarrollo de temas relacionados a electrónica de potencia. En la bibliografía, el segundo libro, el de electrónica, potencia y compartidores y aplicaciones de Mohan, es un libro un poco más profundo, un poco más detallado, que se usa cuando ustedes quieren profundizar lo que van a encontrar en el libro de Rashid, ¿no? Lo mismo está con la tercera referencia de un profesor de una universidad brasilera, Ivo Barbie, ¿no? Que es un libro didáctico, ¿no? El tema está en que, bueno, ahí está escrito en portugués, y bueno, no es tampoco muy complicado cuando uno está buscando ejemplos de cálculo, no hay mucha diferencia al momento de entender el procedimiento, ¿no? Bien, aquí he colocado las tapas de los libros, ¿no? Para que los reconozcan. El de Mohamed Rashid, que es el libro texto, está en la cuarta edición, ¿no? Sin embargo, la tercera, que es esta, y la segunda, que es esta de la derecha, que no he conseguido la portada, pero son libros que tienen la parte inicial bastante desarrollada, con mucho más detalle. Estos de aquí, y en particular el libro del lado derecho, ya avanzó más en los temas de aplicación y quitó algunos puntos básicos que normalmente figuraban en las versiones anteriores. Entonces, cuando yo explico la parte básica, algunos saltan directamente a la parte trifásica y muchas cosas de los monofásicos ya no son expuestas en detalle como lo hacían en sus versiones anteriores. Por eso es conveniente tener estas versiones. Ahora, la versión digital existe en Internet. Las más antiguas, como la segunda, existe sin ningún problema. En Internet está inclusive en inglés. Bueno, como son versiones pasadas, uno tiene acceso a ellas sin mucho problema. Pero las más recientes, lógicamente que son mucho más complicadas de conseguir. Pero es lo que hay, ¿no? En Internet, es lo que ustedes van a encontrar. Y luego, como segunda opción en las referencias, estaba el libro de Mohan, ¿no? Que es Power Electronic, Converter, Application and Design. Estos libros están en inglés. La versión, las versiones anteriores están en inglés.
creo que esta de aquí, Convertidores de Play, está en español. Estos libros son temas un poco más avanzados y sirven como libros que pueden profundizar algún tema que uno quiera. Luego aparecieron estos, este de Robert Erickson, Fundamentals of Power Electronics. Estos libros son muy buenos, pero están concentrados más en la conversión de CDC, en aplicaciones de preregulador de potencia y convertidores resonantes, ¿no? No hay la parte formal de rectificadores controlados por tiristores, controladores AC, el tema de cicloconvertidores, ¿no? No está eso. Eso ha sido minimizado y aquí se concentra más en los convertidores de CDC, prereguladores de factor de potencia, como dije, y los resonantes, porque está más orientado a un primer curso de electrónica de potencia que mira más no solamente el convertidor en sí, sino el diseño de los sistemas de control, ¿no? Entonces hay mucha función de transferencia, hay mucho cálculo de controladores, modelos de convertidores para poder ser analizados con técnicas de control, ¿no? Entonces es un enfoque más para ese lado, ¿no? Lo mismo, son libros que pueden ayudar a complementar, enfoca mucho la aplicación como fuentes computadas, tanto no aisladas como aisladas. Nosotros vamos a desarrollar las no aisladas, pero existe todo un grupo enorme de las aisladas, o sea, las que usan transformador en alta frecuencia, que son las que se desarrollan también en buena parte en estos libros. Yo lo he colocado porque es una buena referencia. Hay programas de electrónica de potencia en otras universidades que arrancan con estos temas y luego los que tienen que ver con rectificadores, controladores AC, convertidores de CDC, se ven en otros cursos, ¿no? En otros cursos, porque valga de repente la idea ahí es básicamente la aplicación ya en potencia, ¿no? Nosotros tenemos la especialidad de electrónica y la especialidad de ingeniería eléctrica. Y en la parte eléctrica o de ingeniería eléctrica hay mucha aplicación de electrónica, sobre todo en lo que es control de máquinas eléctricas y lo último es en calidad de energía, así como el control de potencia en redes de transmisión y distribución, ¿no? Son nuevas áreas, energía renovable. Entonces, eso ha hecho que se oriente, entonces, por esa razón, a la parte de potencia. Bien, y eso sería entonces en cuanto a la información general del curso. Ustedes la tienen ahí, entonces la pueden revisar cuando la requieran. Bien. Bueno, en el mismo, la misma aula virtual, un segundito, ya, en la misma aula virtual yo he colocado aquí, ¿no? Hay una información de fax de ABB que puede ser interesante. ABB es una empresa muy grande dedicada a la fabricación de sistemas y equipos para ingeniería eléctrica en general y tiene un área fuerte de electrónica de potencia, un área de renovables, donde hay mucha aplicación de electrónica de potencia y este es un video que se ha bajado de YouTube, ¿no? Es sobre esta misma empresa ABB y su aplicación de la electrónica de potencia en sistemas de potencia. Entonces ustedes pueden ver el video. No sé si es por un tema de la hora, un tema de repente
de que hay mucha tráfico, pero se carga por partes y se demora, entonces no voy a activarlo, ustedes lo van a hacer para que puedan entonces este, tener una idea, ¿no? De esta aplicación. En realidad hay muchas, es entrar al YouTube y ir buscando los videos. También pueden entrar a la página, ¿no? De ABB, así como la de Siemens también. Ellos son dos referencias en cuanto a entidades que desarrollan equipos basados en convertidores electrónicos de potencia. ABB en particular fabrica semiconductores de potencia como tiristores, GTOs, y GBTs y GCTs, ¿no? Siemens ya no lo hace directamente como Siemens lo hace, creo que a través de otra empresa de ellos que es Infineon, ¿no? También tiene su página electrónica y ustedes pueden entrar entonces tanto a Siemens como a Infineon y ver toda la información que hay. Ellos ponen las características de los equipos, sus aplicaciones, diferentes proyectos en donde han utilizado esos equipos y están funcionando, características técnicas, claro, no en profundidad, pero sí al menos especificaciones que ayudan a tener una idea de los equipos que están utilizando. Y también hay novedades técnicas, hay artículos de investigación, en fin, hay una cantidad de información que le permiten a uno estar, digamos así, conectado con lo que se está desarrollando, ¿no? Y todos son equipos que se aplican directamente en la industria. Entonces son buenas fuentes que son importantes para alguien que está en la especialidad. Bueno, aquí hay una introducción. Vamos a entrar entonces en el tema de la introducción. Entonces, la electrónica de potencia básicamente tiene que ver con la conversión de la energía eléctrica. Como ustedes vieron hace un momento, cuando les estuve relatando el contenido del curso, básicamente se hace conversión de la energía, ¿no? De alterna continua, no controlada o controlada, de continua a continua, ¿no? Y de continua alterna. Sobre esos aspectos básicos se desarrollan una serie de técnicas, fuente de corriente, fuente de tensión, convertidores monofásicos, polifásicos, en fin, pero es todo conversión eléctrica. Eh, Otra manera de decirlo es el desarrollo de interfaces electrónicas de potencia para acondicionar la energía eléctrica. Hoy en día ese aspecto se ha vuelto mucho más evidente desde la aparición o el uso de las fuentes de energías renovables como la solar, como la del viento, como la del mar, ¿no? En el caso de la solar es la conversión de la energía solar en energía eléctrica, pero básicamente ese trabajo lo hace un panel, ¿no? Ahora, lo interesante viene a partir del panel, porque esa energía es corriente continua y está sujeta a una serie de variaciones debido al clima. Entonces, los niveles bajan, suben y es corriente continua. Si nosotros queremos usarla directamente en el domicilio, vamos a tener el problema de que todos los equipos de la casa trabajan en 220 y 60 Hz. Entonces, no es posible conectar directamente estos equipos domésticos a la salida de un panel. Entonces, y tampoco es un panel, es una cadena de paneles. Entonces, ¿qué cosa hace la electrónica de potencia? Utiliza toda la potencialidad de los semiconductores y las estructuras de los convertidores para convertir ese tipo de energía eléctrica en continua en alterna. En alterna de 220, 60 Hz, monofásica o trifásica, como fuente de tensión o como fuente de corriente. Y permite que la utilicemos en los equipos que ya existen. Entonces es una especie de interfase electrónica de potencia que se desarrolla para poder
utilizar la energía producida de los paneles en la red eléctrica directamente o en los domicilios directamente, tanto en redes trifásicas como monofásicas. Lo mismo sucede con los generadores eólicos. Lo mismo sucede con las celdas de combustible, ¿no? Las celdas de combustible son unos dispositivos que trabajan con hidrógeno. Por un lado ingresa hidrógeno y por otro lado ingresa oxígeno, y internamente se produce energía eléctrica con subproductos como vapor de agua, ¿no? Entonces la energía eléctrica de estas celdas de combustible es energía en corriente continua y no puede ser utilizada nuevamente directamente ni en la red eléctrica ni en el uso de artefactos domésticos. Entonces, nuevamente tiene que entrar la electrónica de potencia para acondicionar esa energía y facilitar su uso como para conectar computadoras, para conectar equipos domésticos con tensión estabilizada, con buena calidad de onda, como fuente de corriente, como fuente de tensión, en fin. Entonces, esa es una de las labores que desarrolla la electrónica de potencia, ¿no? Es la conversión de la energía eléctrica, ¿no? Y para eso necesita de los dispositivos electrónicos y de las estructuras de los convertidores, todos los tipos de convertidores habidos y por haber. Y la electrónica de potencia no abarca la pequeña potencia, abarca la pequeñísima potencia, la mediana y la gran potencia. La gran potencia está en los sistemas de transmisión de energía eléctrica, ¿no? Existen dos tecnologías, una que usa tiristores o la que funciona con convertidores conmutados por red, y la otra con convertidores autoconmutados, tanto fuente de tensión como fuente de corriente, ¿no? Entonces, esa es básicamente la labor que desarrolla. Ahora, sobre el convertidor electrónico que uno desarrolla para adaptar paneles fotovoltaicos, por ejemplo, a la red eléctrica, tiene que entrar un control. Un control que va a tener cierta complejidad y que debe de cumplir una serie de requisitos, ¿no? Para que el convertidor haga su labor. Hay toda una serie de dispositivos de sensores, de monitoreo o de medición, como son los sensores Hall de corriente y de tensión, y hay una serie de dispositivos que permiten el procesamiento y el desarrollo de un algoritmo de control digital para que el convertidor haga su labor. Entonces ahí hay otro aspecto importante de la electrónica de potencia, que es el sistema de control, ¿no? Todo lo relacionado con las técnicas, el hardware que se tiene que utilizar. Ahora se mezcla FPGAs, que son sistemas digitales programables que pueden hacer labores muy puntuales a gran velocidad, que pueden mezclarse con sistemas procesados como los DSPs, o sea, son los procesadores digitales de señales, ¿no? Y pueden armarse sistemas con computadoras y con otros equipos de manera de darle toda la inteligencia o toda la estructura, digamos así, de automatización de estos sistemas, ¿no? Entonces es muy amplio los aspectos que ve la electrónica de potencia. Bueno, aquí está el tiristor, es uno de los dispositivos semiconductores utilizados para formar los convertidores electrónicos, que van en este caso a accionar motores de corriente continua, ¿no? Tienen mucha aplicación en la industria, ¿no? Aquí tenemos una implementación de un puente rectificador controlado a partir de los tiristores, ¿no? Aquí tenemos una foto que muestra entonces el sistema de rectificación controlada, ¿no? Aquí tenemos una estructura de control montada sobre este sistema de rectificación, que vendría a ser este bloque de convertidor trifásico, que tiene una conexión a la red como entrada y una salida de corriente continua controlada a través del ángulo de encendido del banco o del
rectificador de tiristores, ¿no? Hay todo un algoritmo en torno del control de velocidad. Implica un monitoreamiento tanto de la velocidad como de la corriente, ¿no? Lazos de realimentación y seteo de referencia de velocidad para el control de esa variable en esta máquina, ¿no? Aquí tenemos los bloques del controlador. Inicialmente esos bloques serán implementados única y exclusivamente con hardware, ¿no? Se utilizaban transistores al comienzo, luego aparecieron los operacionales, con lo que permitió ahorrar el espacio y desarrollar esa labor de integración, derivación o la implementación de los reguladores PI, así como los bloques de filtrado de señales de manera mucho más eficiente. Y luego apareció la era digital, en donde se procesaba todo de manera digital, ¿no? Y finalmente todo esto de aquí termina siendo software, ¿no? Lo único que hay que es acondicionar las señales para que un procesador digital de señales, por ejemplo, pueda realizar la labor de lectura, ¿no? De las señales analógicas, convirtiéndolas en digitales, y una vez que está dentro del procesador, realizar la rutina de software para finalmente generar las señales de activación de los tiristores para realizar la labor de control, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Ese motor es controlado por un lazo de velocidad, y aquí se coloca la referencia de velocidad, entra en modo de escalón a partir de 0.5 segundos, y que aquí vemos la respuesta de la velocidad desarrollada por el eje del motor, ¿no? Llegando a la referencia, y luego la introducción de una perturbación en el eje, ¿no? Y la respuesta del control, nuevamente reduciendo a cero el error entre la velocidad real medida y la velocidad de referencia, ¿no? Aquí tenemos el torque eléctrico de respuesta del motor, ¿no? Activado por el el convertidor de tiristores, ¿no? Este es entonces un driver de motor de corriente continua, ¿no? Ese driver puede ser tan simple como este, de primer cuadrante, o como este, para operar en 4 cuadrantes, o sea, con inversión de sentido de giro. Luego tenemos los controladores AC para motores de corriente alterna, tanto motores de inducción como motores síncronos. Esto es lo que hoy en día uno va a encontrar mucho en la industria. Gran parte de los drivers de corriente continua han sido sustituidos por drivers de corriente alterna. Y eso es debido a la tecnología de motores. El motor de corriente continua, si bien es cierto, es un buen motor para realizar un control, el problema es que es caro, tiene desgaste, eh, genera chispas en los contactos del conmutador y tiene limitaciones en cuanto a la velocidad, ¿no? Es muy distinto a un motor de inducción que no tiene ningún tipo de contacto, no tiene mantenimiento, prácticamente cero mantenimiento, no tiene limitaciones de velocidad porque no tiene puntos de contacto. El problema de controlar un motor de inducción es la complejidad, ¿no?, que tiene esa máquina comparada con una de corriente continua, ¿no? Pero bueno, se usa un inversor, que es el último capítulo que nosotros vemos en el curso, alimentado a partir de un rectificador no controlado, ¿no?, con un filtro por condensador. La mejor manera de regular la velocidad del motor es cambiando la frecuencia, y eso se hace a través de este convertidor electrónico que convierte la tensión continua en alterna variable, ¿no? Aquí está el esquema de control. Existen varios esquemas de control de velocidad, desde los controles escalares hasta los controles vectoriales. Este es un tipo de control vectorial. Vectorial porque orienta el control según el eje, el campo magnético del rotor. Y con eso consigue entonces que el modelo del motor junto con el convertidor se comporte de manera similar a una máquina de corriente continua, desacoplando el flujo, el control del flujo,
del control del torque, como si fuera un motor de corriente continua. Y la performance de la máquina de inducción con el convertidor y con el control llega a tener la misma respuesta que un motor de corriente continua, como podemos ver aquí, ¿no? Aquí igual se ha hecho la misma prueba, se ha colocado la referencia de velocidad entrando a modo de escalón a partir de 0.15 segundos. Y aquí tenemos el comportamiento del eje del motor, ¿no? Acelerando hasta alcanzar la referencia, ¿no? Luego hay una perturbación, una carga que se colocó en el eje y vemos cómo el control responde, ¿no? Acelerando el error, o sea, haciendo que la velocidad del motor se mantenga igual que la referencia, ¿no? A pesar de que ha entrado una carga. Aquí vemos la respuesta del torque, y como ustedes pueden observar, el comportamiento es similar al de un motor de corriente continua, ¿no? Como el que está aquí, ¿no? Y eso es un aporte importantísimo, un desarrollo importantísimo logrado a través de la tecnología de semiconductores de potencia y a la tecnología de convertidores electrónicos, junto con el desarrollo de los procesadores digitales o microcontroladores, en donde se implementan todos estos bloques de control, pero todos son software, no es hardware, ¿no? Bueno, he colocado otro ejemplo importante saliéndonos de las aplicaciones más antiguas, ¿no? Que son del control de velocidad, son la conversión de energía solar en energía eléctrica usando paneles fotovoltaicos, ¿no? Generalmente son plantas fotovoltaicas las que hoy en día estamos viendo, son grandes extensiones de terreno en donde se colocan cientos de paneles fotovoltaicos conectados en cascada o en serie y en paralelo para lograr los niveles de tensión y corriente que se requieren. Pero esa tensión o corriente es en corriente continua. Y este tipo de plantas solares, lo que se quiere es de que la potencia o la energía captada sea inyectada a la red de distribución o a la red de transmisión. Hoy en día ya hay una ley, es la ley de la generación distribuida, en donde se puede colocar generación en media y en baja tensión. Antes no se podía hacer eso, ahora sí se puede. Entonces uno puede encontrar arreglo de paneles fotovoltaicos de 5 kilowatts, 10 kilowatts para arriba, ¿no? Tanto en baja tensión en domicilios como en media tensión en industria, y a nivel de transmisión, que ya vendrían a ser las plantas fotovoltaicas que están en el orden de los megavatios, ¿no? Y que usan convertidores electrónicos para poder acondicionar la corriente continua y poderla inyectar en las redes de baja tensión, media tensión y de transmisión eléctrica, ¿no? Eso no se podía hacer antes. Ahora, con el desarrollo electrónico que se ha logrado, entonces es una realidad, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de una planta solar en el Perú. Es una planta solar fotovoltaica, es Tacna Solar, de 20 megavatios, ¿no? Esa planta tiene 1, 2, 3, 4, digamos así, sistemas fotovoltaicos de generación. Cada sistema es de 1 megavatio, ¿no? Entonces él ha colocado en esta derivación, se han colocado 1, 2, 3, 4, ¿no? Son 4 megavatios de potencia que se generan, ¿no? Por esta cadena de paneles fotovoltaicos, ¿no? Cadena tanto en serie y en paralelo, ¿no? Que se forma aquí y puede producir hasta 1 megavatio, ¿no? Esta pequeña unidad de generación, pequeña entre comillas, ¿no? Porque es 1 megavatio. Bueno, son 4 unidades, entonces en esta rama se puede generar hasta 4 megavatios, pero tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ramas. Cada rama puede producir hasta 4 megavatios, entonces tenemos 20 megavatios que se pueden producir teóricamente en esta barra de 23 kilovoltios, que luego es elevada a 66 kilovoltios para transmitirla, no por una distancia muy grande, ¿no? Generalmente estas plantas están cerca a puntos
en donde tenemos la línea interconectada, del sistema interconectado, perdón, bueno, ahora ya no es 220, el sistema interconectado tiene líneas en 500 o 550 kilovoltios, si no me equivoco. Bueno, esta planta solar de Tacna está conectada en la red de transmisión en 220 kilovoltios, ¿no? Entonces hay transformadores, como pueden ver aquí en el esquema, que permiten entonces elevar la tensión para realizar la conexión a ese nivel, ¿no? Y esto está funcionando ya hace un buen tiempo, ¿no? La capacidad de esta planta es de 20 megavatios. Bueno, aquí hay unos detalles de cómo serían más o menos cada unidad, ¿no? Cada una de estas unidades. Este es un esquema. Este es otro esquema en donde muestra básicamente el, el sistema de paneles fotovoltaicos de una de las unidades, de una de estas unidades. El convertidor electrónico que permite acondicionar la energía DC generada en el panel para luego meterla a la red eléctrica, ¿no? Entonces, hay un bloque aquí encerrado, que es el bloque de control, que involucra una serie de, digamos así, estructuras que requiere esto para que funcione, ¿no? Todos estos bloques y estructuras son básicamente software, ¿no? Entonces hay mucho procesamiento digital de señales, todo esto es realizado de manera digital y hecho sobre procesadores digitales de señales, ¿no? El DSP de la Texas Instrument, el DSP de la Texas es muy utilizado en el desarrollo y en la implementación de sistemas electrónicos de potencia para atender diferentes aplicaciones en los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, la electrónica de potencia no es solamente el convertidor, es todo el tema del control, de la adquisición de señales, acondicionamiento de señales, realización de los algoritmos y finalmente es la activación del convertidor para lograr entonces el objetivo del control, ¿no? Luego tenemos la parte eólica, las turbinas que generan energía eléctrica, pero de frecuencia variable, ¿no? Generalmente las turbinas hoy en día tienen como generador internamente un generador de inducción o un generador síncrono. Antes era un generador de corriente continua, pero hoy en día se utilizan más los síncronos de imanes permanentes y los de inducción, ¿no? Esta es una estructura interna. Ahora, esa tensión generada por un generador de inducción o generador síncrono es de frecuencia y amplitud variable. Entonces, difícilmente yo puedo conectar directamente la salida del generador a la red o a cualquier artefacto o a un domicilio. Yo necesito acondicionar nuevamente esa energía para que pueda ser inyectada en la red, por ejemplo, ¿no? Entonces, este generador de inducción con una turbina eólica en el eje, si la velocidad del viento es muy rápida, yo voy a tener una tensión trifásica de una frecuencia relativamente alta y un valor eficaz también alto. La velocidad del viento baja, cae la amplitud y baja la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, esta última velocidad, que es la velocidad más baja, cae más el nivel de tensión y aumenta más la frecuencia. Como ustedes pueden ver, las tensiones BRST tienen frecuencia y amplitud variable dependiendo de la velocidad del viento. La velocidad del viento cambia a lo largo del día y a lo largo de las estaciones del año. Entonces es imposible que yo pueda conectar directamente un generador de inducción a la red eléctrica, porque la red eléctrica requiere una tensión constante y una frecuencia constante. Entonces, ¿cómo haríamos para conectar esto en la red eléctrica? Bueno, eso se hace a través de una interfase electrónica de potencia que necesita, en este caso, dos convertidores electrónicos, ¿no? Uno que convierte la alterna variable en DC constante y un segundo que convierte la tensión constante en AC fija, ¿no? Ahí ya puedo conectarme a la red. Claro, pero esta tensión cambia de fase para yo poder controlar la potencia, ¿no? Que viene
obtenida de toda la parte de la turbina y del generador. Este sistema es un sistema complejo de control. Hay que monitorearse señales de la parte eléctrica, así como información de la parte mecánica, ¿no? La turbina tiene una velocidad, el eje de la turbina, la velocidad del viento, la velocidad del rotor, toda esa información necesaria para llevar a cabo los algoritmos de control, tanto del inversor o del convertidor que está conectado al generador, como del inversor que está conectado al lado de la red, ¿no? Entonces, la electrónica de potencia tiene que lidiar no solamente con la parte del convertidor o los convertidores, el diseño, la operación, la protección, eh, todo lo que tiene que ver con la potencia, sino también tiene que ver con todo lo que es el control, la adquisición de datos, filtrado, la técnica de control, digamos así, global, ¿no? Este es el control interno, es el control preciso, pero luego tenemos un siguiente nivel de control. Hay un nivel de inteligencia más alto acá y encima de este hay otro más, ¿no? Entonces ahí también hay todo un trabajo, toda una especialidad de desarrollo para lograr ese resultado final. Este es otro tipo de turbina. Este es para un generador de inducción, jaula de ardilla, y este de aquí es para un generador de rotor bobinado, ¿no? Uno de rotor bobinado. En Perú existen ya, no sé si 6, 7 o 8 parques eólicos. Aquí hay un ejemplo, es el parque eólico de Marcona. Usa 11 aerogeneradores. Esos 11 aerogeneradores hacen un total de 32 megavatios. Aquí hay un esquema unifilar y se muestra el tipo de generador que utiliza. En este caso es un jaula de ardilla, es el Square Cage Induction Generator, y usa un back-to-back, o sea, usa este esquema, ¿no? Para acondicionar la energía del generador de inducción, ¿no? Entonces, en este alimentador tenemos 8 turbinas, ¿no? Hay 8 turbinas, son de 3.15 cada una, la marca es Siemens, ¿no? Eh, Estas de acá son sobre motores de inducción o generadores de inducción de imanes permanentes. Permanent Magnet Synchronous Generator. Es un tipo de generador, ¿no? Aquí hay 8 y aquí hay 3. 3 que son de Scale Cage Induction Generator, o sea, jaula de ardilla, generadores de inducción de 2.3 megavatios cada uno. Entonces ustedes más o menos multiplican 2.3 por 3 y 3.15 por 8 y eso más o menos nos va a dar los 32 megavatios, ¿no? Estas turbinas están lógicamente colocadas de manera estratégica en un área, en el área de aquí de Talara, de Marcona, de manera de que puedan captar de forma adecuada el viento. Ahora, esas turbinas todas generan en 20, o sea, el nivel, aquí, para conectarse a la red, tienen un transformador y se conectan en una red de 20 kilovoltios, ¿no? Entonces hay un alimentador de 20 kilovoltios, como pueden leer aquí en el transformador. 20 kilovoltios, ahí se suman y luego se elevan a 220 kilovoltios para finalmente conectarse en el sistema interconectado del Perú, ¿no? En 220 kilovoltios, ahí está conectada, ¿no? Este parque eólico de Marcona de 32 megavatios. Y como este hay varios más, en Talara, en Cupiznique y no sé en qué otros sitios más existen estos parques eólicos y que utilizan fuertemente electrónica de potencia para poder acondicionar la energía producida por la fuente, en este caso renovable, que es el viento, ¿no? En el otro caso era la luz solar. Aquí hay otro, es el de Talara.
usa 17 aerogeneradores y hacen un total de 30.6 megavatios, ¿no? Los aerogeneradores que usan son todos de rotor bobinado, ¿no? No de jaula, se llama rotor bobinado, y usan un back-to-back, pero en el rotor, ¿no? Entonces, se tienen 17 unidades, cada unidad es de 1.8 megavatios, ¿no? Son turbinas Vesta, es un fabricante, ¿no? Y todas están acopladas a una barra de 30 kilovoltios, ¿no? Y con este transformador se eleva a 220, se transmite, claro, porque esto está en un área, ¿no? Un área de viento, y la línea de transmisión en 220 kilovoltios está en otro lugar, ¿no? Entonces hay una cantidad hay una distancia que tiene que cubrirse, y se cubre con, ¿no?, esta pequeña línea de transmisión, y finalmente se conecta, ¿no?, en una subestación donde tenemos acceso a la red de transmisión en 220. Ok, entonces eso es un poco para ubicarlos con algunos ejemplos de aplicaciones de electrónica de potencia. Luego tenemos todo el área de calidad de energía. Ahí podemos resaltar los filtros electrónicos de potencia para corregir una serie de distorsiones introducidas por drivers, ¿no?, por cargas no lineales en la red eléctrica, ¿no?, así como también contaminación producida en industria allá de manera global. Entonces hay un área especial de filtros activos, prereguladores de factor de potencia, que buscan que todos estos equipos que generalmente contaminan la red eléctrica no lo hagan más, ¿no? Y todos estos buscan que la onda de corriente sea una onda senoidal y que esté en fase con la tensión, ¿no? Entonces, en un futuro se va a ver eso, pero el futuro no solamente es continuo, perdón, no es alterna, también es continuo. Entonces, se habla también de una red de corriente continua. Y se habla de redes de continua alterna que pueden estar interconectadas entre ellas, y el flujo va entonces a estar variando o viajando en una red continua, en una red alterna de manera conveniente, ¿no? Utilizando mucha electrónica de potencia, usando mucho procesamiento digital y mucho sistema de control. Cuanto más complejo se necesita que el sistema de control sea cada vez más, es más no lineal, es cada vez más estocástico. Entonces va tendiendo a ser un sistema inteligente, ¿no? Inteligencia artificial, redes neuronales, sistemas neurodifusos, todo lo que tenga que ver con sistemas expertos, con sistemas inteligentes, son los que poco a poco van a ir siendo utilizados por lo complejo, ¿no?, y lo estocástico que son realmente los procesos, ¿no? Entonces el futuro es realmente bastante amplio para la electrónica de potencia en general. Bien, yo voy a parar por aquí. Ustedes tienen esta información toda la presentada en el aula virtual. Lo que voy a hacer ahora es pasar lista aquí en asistencia. Vamos a entrar. A ver, un segundito, vamos a compartir. Bien. Se encuentra Cecilia Melissa Alvis. Sí, profesor, presente. Ismael Ronald Apaza. Presente, profesor. Está Diego Leonardo Blácido Hernández. Presente, profesor. Ok. Magnu Carvajal. Buenas noches, presente, profesor. Buenas noches, presente. Harry Cristian de Lama. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, buenas noches. César Humberto Estrada Crisanto. Está Andrés Dalí Flores. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Está presente Denner Enrique Fox. Presente, profesor. Ah, ya. Ok. Carlos Rodrigo Guerrero. Presente, profesor. Ok. Erwin Stephen Guerrero.
Presente, profesor. Ok. Pedro Alejandro Huertas. Brian Brando Ledesma. Ok. Ronald Eduardo Mercado. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Diego Alejandro Miñano. Jesús Alberto Mogrovejo. Presente. Glenn Renato Obeso. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Diego Yail Obispo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, buenas noches. Jesús Alberto Ordóñez. Presente, profesor. Ok. Hernando Alfredo Pérez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Denis Rivaldo Rivera. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Christopher Alejandro Rodríguez. Brando Kevin Rodríguez. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Evelyn Soledad Rojas. Presente, profesor. Buenas noches. Sacadi Saavedra Trujillo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Y Denis Kevin Sánchez Flores. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Ok. Listo. Bueno, mañana jueves tenemos teoría, son 3 horas. Entonces ahí ya vamos a hacer ya una introducción a los conceptos básicos de semiconductores, diodos y tratar de empezar la parte de rectificación. Tienen el material en el aula virtual, pueden irlo revisando, ¿de acuerdo? Lo otro importante es que, perdón, aquí está Nilson Raí Tapia. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, buenas noches. Ahora sí. Entonces ustedes pueden ir revisando el material que está ahí, ir leyendo, ¿no? Para si tienen algún comentario, alguna duda, lo puedan hacer durante la clase. Bueno, no sé si tengan alguna consulta. Bien, entonces daríamos por concluido la sesión. Gracias. Recording